Y vamos a ver. Ok, ¿ya pueden ver la imagen? Ya, doctora. Sí, profe. Ya, doctora. Ok, muy bien. Vamos a ver un caso que les va a gustar mucho. Y y ya lógico, terminando vemos otra diapositiva para empezar con venas, ¿ok? Muy bien, empezamos. Se trata de una paciente femenina, miren, tiene 5 años de edad, ¿ok? Esta pacientita previamente sana y sin antecedentes quirúrgicos ni traumáticos de ningún tipo, quien cayó de una altura de 1.5 metros, recibiendo, aquí lo vemos, miren, un trauma directo en el miembro superior derecho y con el codo en flexión y contusión en el cuerpo, con posterior edema, dolor y deformidad en el codo derecho. Consultó al servicio de urgencias presentando al ingreso un edema en la región del codo derecho con equimosis localizada. Aquí vemos en esta imagen. Deformidad y dolor sin déficit neurovascular distal. ¿Cómo checas eso? Checa la vascularización de los dedos, que ya estudiaron que ahí está, en el brazo está la arteria braquial, en el antebrazo la arteria radial y cubital, y en la mano pues están las arterias colaterales de los dedos, ¿ok? Entonces, se checó a nivel neurovascular y no presentaba ninguna alteración vascular, si no se hubiera cianosis o se hubiera un cambio de coloración diferente en los dedos, ¿ok? Entonces no hay. Y la paciente tampoco refiere tener dolor, hormigueo o alteraciones en la fuerza. Lo que pasa es que tiene un golpe, un tremendo golpe en el codo derecho. Se toma una radiografía, miren, donde se observa, aquí lo vemos, una luxación asociada con la fractura de epicóndilo lateral. ¿Ok? Aquí está el epicóndilo lateral. Miren, el epicóndilo lateral, y aquí se ve la fracturita. Es más, acá la ven, miren, no sé si ven una línea de color más densa que estoy señalando aquí con el lápiz, lógico. Entonces tiene una fracturita, ¿ok? La fracturita del epicóndilo lateral. Aquí está, ¿ok? Entonces tiene una fractura del epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral lo tiene el húmero, ¿ok? Dibujo el húmero, es fácil de dibujar, cabeza, tocante, lógico, toquíter, toquín, ¿ok? Tiene su cuerpo y cuando termina el húmero termina en 2 cóndilos, ¿ok? Pero arriba de los cóndilos tiene unas prominencias. Este sería el epicóndilo medial y este sería el epicóndilo lateral. Entonces aquí está fracturado en el epicóndilo lateral, ¿ok? Aquí, a esta altura. Considerando, se realiza un manejo quirúrgico con reducción cerrada y fijación percutánea con clavos de Kischer. Y aquí está, miren, ahí le colocaron sus clavitos, ¿ok? Debido a la fractura que presenta en el epicóndilo lateral. Entonces, aquí podemos observar que se trata de una pequeñita que desgraciadamente pues se cayó de 1,5 metros de estatura, recibió directamente un golpe. El detalle es la cinemática de trauma, que aquí el codo en flexión. Si su codo no hubiese estado en flexión, quizá no se hubiese fracturado. Tuvo contusión en el resto del cuerpo, pero se ve una deformidad. No sé si lo alcanzan a ver, aquí está la deformidad del codo. Y por lo tanto se hizo una reducción quirúrgica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para esto, nosotros tenemos que estudiar las articulaciones, ¿ok? Entonces, con respecto a las articulaciones, fíjense que hay varios tipos de articulaciones. Estos tipos de articulaciones se dividen en articulaciones móviles, que son las más comunes que tenemos, las articulaciones semimóviles o las articulaciones fijas. Así es la clasificación o los tipos de articulaciones, ¿ok? Con respecto a esto, a las articulaciones móviles le decimos diartrosis. Diartro significa verdadero, verdadero movimiento, ¿ok? A las semimóviles le decimos diartroanfiartrosis o articulaciones con semimovimiento. Y a la fija le decimos sinartrosis o fibrosas, ¿ok? Entonces, la primera, es la nomenclatura del 2000 para acá. Y la segunda es la nomenclatura del 2000 para atrás. Ambas se utilizan, ambas tenemos que aprenderlas
porque puede ser un médico que haya estudiado con los libros de Quirós, Lataller, Rouvier, Tiestip, Lorham, entre otros, y sea un excelente médico, porque esos libros te formaban en medicina. Y, lógico, en las nuevas clasificaciones sería el libro de Moore, de Gray, ¿ok? Serían estas. Pero si tú estás con un médico que es formado con libros muy antiguos, te va a decir diartrosis, diartrofiartrosis, sinartrosis o fibrosas, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Iniciamos primero con las articulaciones móviles o diartrosis. Esas diartrosis son las más comunes, son las que abundan en nuestro cuerpo humano. Aquí les pongo como ejemplo la articulación entre el radio, el cúbito, ¿ok? Radio y cúbito y la articulación del carpo. El carpo son los huesos de la muñeca. Entonces se llama articulación radiocubital carpiana, ¿ok? Aquí vemos la articulación que desgraciadamente la niña se afectó entre el húmero, estamos, el cúbito y el radio. Entonces, entre el húmero y el cúbito se llama articulación húmero-cubital, ¿ok? Y entre el cúbito y el radio se llama articulación cúbito-radial. Aquí vemos la articulación de la cadera, que es, esta es la cadera y esta es la cabeza del fémur. Entonces, la articulación de la cadera o coxofemoral. Aquí vemos la articulación, lógico, entre nuestro primer dedo, que es el pulgar, ¿ok? De la mano, lógico, y el hueso trapecio y es la articulación trapecio metacarpiana, ¿ok? Y aquí vemos la articulación entre el atlas y la apófisis odontoides, que es la articulación odonto-atlantoidea, ¿ok? O atlanto-odontoidea. Muy bien, entonces estas articulaciones son unas de tantas que se van a aprender en su cuerpo humano. Y con respecto a las diartrosis tienen 7 elementos, eso no se les puede olvidar. Quiere decir que todas estas articulaciones comparten algo en común, 7 elementos. Vamos a ver los 7 elementos. El primer elemento, definitivamente, número 1 pongo aquí, abrevio, es las superficies articulares. Esa es la número 1, superficies articulares. Las superficies articulares corresponde a los huesos. Siempre hay un hueso proximal y siempre hay un hueso distal. Si vuelvo anteriormente, supongamos aquí, el hueso proximal sería el acetábulo de la cadera, o en otra palabra, el acetábulo del hueso ilíaco. Y el hueso distal sería la cabeza del fémur, para hacer la articulación coxofemoral. ¿Ok? Aquí la articulación sería la apófisis odontoides del axis y el arco anterior del atlas, sería el otro hueso. Entonces, número 1, necesito superficies articulares. Eso es lo primero. Número 2, necesito una cápsula articular. La cápsula articular es aquella que se va a insertar, es un tejido fibroso, conectivo, fuerte, ¿ok? Laxo, que también le permite movimiento, entonces conectivo, fuerte o denso, laxo, que es raro, la mayoría de los densos son rígidos, excepto las cápsulas articulares. Entonces, esta cápsula articular se va a venir a insertar en la superficie articular proximal hacia la superficie articular distal, ¿ok? Entonces, tu segundo elemento es la cápsula articular. Esta cápsula por dentro, porque es de su cara externa, por dentro está cubierta, en nuestro tercer elemento, por una membrana sinovial. Fíjese que la membrana sinovial es una membrana que está cubierta por unas células que se llaman cenobiocitos, ¿ok? Cinebiocitos tipo 1 y cinebiocitos tipo 2. Esos cinebiocitos forman líquido. Y entonces nuestro cuarto elemento, que no lo vemos aquí, pero que está aquí adentro, nuestro cuarto elemento, lo pongo aquí, sería el líquido sinovial. Entonces el líquido sinovial es un elemento conformado por la membrana sinovial. Y el líquido sinovial lo que permite es lubricar a esa cápsula articular y permitir que estas dos superficies óseas se deslicen. Pero para que el líquido sinovial funcione, nosotros necesitamos el quinto elemento,
que serían los cartílagos articulares. Entonces, la superficie articular proximal y la superficie articular distal están cubiertos por cartílagos articulares. Hay varios tipos de cartílagos, ¿ok? Hay cartílagos sinoviales, como lo que estamos viendo, hay platillos sinoviales, hay discos sinoviales, como lo que veíamos los discos interarticulares de las vértebras, ¿ok? Y tenemos una serie de cartílagos que se van viendo de acuerdo a la articulación. Entonces, nuestro quinto elemento lógico es, en este caso, el cartílago articular. Entre las superficies articulares cubierta por los cartílagos articulares, estas superficies articulares reunidas por la cápsula articular y esta que en su interior tiene cubierta por la membrana sinovial y que va a contener el líquido sinovial, pues todos rodeamos al sexto elemento que sería la cavidad articular. Entonces la cavidad articular se toma como un elemento aparte y el líquido sinovial como otro elemento aparte. ¿Por qué? Porque una persona puede tener cavidad articular y no tener líquido sinovial. Ejemplo, por una lesión articular o por una, desafortunadamente, una enfermedad autoinmunitaria, ¿ok? Que afecte toda la articulación. Y el séptimo elemento corresponde a los ligamentos que rodean a la cápsula articular. Y esos ligamentos se llaman ligamentos, ¿ok? Articulares. Esos ligamentos articulares pueden ser de dos tipos, pueden ser extrínsecos y pueden ser intrínsecos. ¿Cuáles son los extrínsecos? Los extrínsecos son los ligamentos que forman los tendones de los músculos. Significa que cuando un tendón muscular pasa por aquí, imagínense que este es un tendón, entonces el tendón ve que hay una superficie articular y manda ligamentos a resistir más esta superficie articular. Entonces los que son originados por tendones son ligamentos extrínsecos. Y los ligamentos intrínsecos son los propios ligamentos que tiene la cápsula articular y que refuerza su superficie, ¿ok? Entonces tenemos 7 elementos. El primero que identificamos fue las superficies articulares. El segundo fue la cápsula articular que unió a estas superficies articulares. El tercero fue la membrana que recubre, mejor dicho, el interior de la cápsula articular. El cuarto elemento fue el líquido sinovial que originó la membrana sinovial. El quinto elemento, pues, son los cartílagos que recubren las superficies articulares proximales y distales de los huesos. El sexto elemento es la cavidad articular. Y el séptimo son los ligamentos articulares que a su vez se clasifican en extrínsecos, que son formados por los tendones musculares, e intrínsecos, los propios de la cápsula articular. ¿Aquí tienen alguna duda, algún comentario, médicos? ¿Tienen alguna inquietud? ¿No? Ok. Estos elementos pueden variar en cada articulación, pero siempre están presentes, ¿ok? ¿En qué pueden variar? En la forma de la cápsula, en la forma de los cartílagos articulares, en los ligamentos, en las superficies articulares, como vamos a ver ahorita. Muy bien. Ahora, el primer elemento que yo les platiqué son las superficies articulares óseas. Estas superficies articulares están recubiertas de cartílago hialino. Vamos a recubrirlas de azul. Esto que están viendo aquí es el cóndilo del húmero. Este es el húmero y este es el cóndilo. Entonces póngale cartílago. Y esta es la que están viendo, no es otra cosa que la superficie articular de la cabeza del radio. Entonces aquí tienes una articulación que se llama húmero radial. ¿Ok? Acá tienes algo que se llama la tróclea. Esta es la tróclea del húmero. Y esta es la cavidad glenoidea del cúbito. Entonces tienes la articulación húmero cubital. Y aquí tienes otra articulación que se articula la cabeza del radio con la cavidad glenoidea menor del cúbito, la articulación radiocubital proximal. ¿Ok? Esta fue la articulación que desgraciadamente se afectó la niña. En la niña se afectó la articulación húmero cúbito radial. Se toma entera la afectación. Y este es el húmero, y aprovecho que este es el húmero, y este que estoy señalando con la flechita es el epicóndilo medial.
Y este que señalo con la flechita es el epicóndilo lateral. Entonces la pequeña se fracturó este epicóndilo, ¿ok? Este se echó. Y por eso tuvieron que colocarle unos clavos, unos fijadores, pero esos fijadores alteró por mientras la movilidad del codo en lo que cicatriza, mejor dicho, en lo que consolida la fractura que tuvo en el epicóndilo. Porque ya vamos a estudiar que en este epicóndilo se insertan los siguientes músculos: segundo radial externo, primer radial externo, supinadores, extensores. Entonces, no nos conviene que esté fracturado el epicóndilo lateral porque la niña puede tener, en este caso, alteraciones musculares. Por eso se fija, se deja sin movimiento la articulación, porque en este epicóndilo pues se insertan muchos músculos, ¿ok? Lógico, eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Ya les platiqué, pues voy a aprovechar sus vacaciones y no quiero que me digan, ay, ¿por qué? Porque así hay alumnos, ay, pero ¿por qué? Porque quiero que seas buen médico. No quiero que después de pena ajena, ¿ok? Muy bien. Y esto que estamos viendo aquí son los huesos, son la primera fila de los carpos y esta es la segunda fila de los carpos. Bueno, al revés, esta es la primera fila de los carpos y esta es la segunda, ya. Esta es la proximal y esta es la distal. Aquí vemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Vemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchudo. Miren, aquí está su gancho, pues se llama ganchudo o ganchoso, como lo mencionan igual. Muy bien, seguimos. La otra que había platicado son las superficies articulares. Las superficies articulares están recubiertas, aquí les señalo, por un cartílago articular. Este es un cartílago elástico, de espesor variable, recubre las superficies articulares. Aquí vemos esta articulación. Y también vamos a tener, como les platiqué, en algunas articulaciones puede ser cartílago y en otras articulaciones puede ser meniscos. Aquí vemos el menisco lateral y el menisco medial, pero ¿qué es el menisco? El menisco es un cartílago articular, pero la diferencia es que tiene forma de un platillo. Así como lo escuchan, con un platillito, como si fuera un platito, ¿ok? Este es más resistente que este. Este, pues sí, es fuerte y todo, permite deslizamiento, pero la diferencia es que este soporta peso. ¿Por qué? Estoy viendo al fémur, veo los cóndilos del fémur, el cóndilo lateral, el cóndilo medial. En la cuarta unidad vamos a ver los ligamentos cruzados, que esos son importantes. De 10 varones, 3 varones van a tener lesión de ligamento cruzado. Por eso es importante esas clases. Tenemos la tibia y tenemos el peroné. Entonces, esta es la articulación, en este caso tibio, femoral o femorotibial, que junto con la rótula que no vemos aquí sería la articulación de la rodilla, ¿ok? Y esta es la articulación tibio-peronea, en este caso proximal, ¿ok? El peroné no ayuda a la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla solamente son 3 huesos. Uno es el fémur, otro es la tibia y el otro que no vemos aquí, pero que lo dibujó, que sería la rótula, ¿ok? Rótula o patela, es lo mismo. Muy bien, y en otras articulaciones, miren cómo es el cartílago articular, es un rodete que se llama rodete periarticular o rodete pericartilaginoso. Es todo esto, este es el rodete, miren, lo señalo. Todo esto que está señalando su maestra es el rodete articular. Entonces quiere decir, para que aprendan, en algunos son cartílagos articulares, en otros son meniscos y en otros son rodetes. ¿Para qué sirve este rodete? Este rodete amplía superficie. La cavidad glenoidea de la escápula es muy chiquita. La cabeza del húmero es muy grande. Entonces, como la cabeza del húmero es grande, pues necesitas un rodete para ampliar esta superficie articular y aquí se pueda meter, lógico, la cabeza del húmero y no se salga si no tuviéramos luxaciones continuas en el hombro, ¿ok? Entonces, este es el rodete y ya en la cuarta unidad vamos a estudiar el manguito de los rotadores, músculo supraespinoso, hiperespinoso, redondo menor y su escapular, ¿ok? Entonces, este es la articulación del hombro o articulación húmero
en este caso glenoidea o glenohumeral. Gleno por la escápula. Y aquí está, miren, qué hermoso se ve. Esta es la escápula. Esta es la cabeza del húmero. El rodete no se ve porque los cartílagos no se ven en las radiografías. ¿Dónde podemos ver los cartílagos? En las resonancias magnéticas o en la tomografía axial computarizadas, ¿ok? Y desgraciadamente aquí vemos una fractura. Miren qué padre se ve. Se acaba de fracturar el troquíter y el troquíter pertenece al húmero. Es importante porque ahí vas a insertar los músculos supraespinoso, infraespinoso, también vas a insertar, ¿ok? A los músculos como en este caso el redondo, en este caso redondo menor. Entonces, como se fractura esto, se queda sin inserción apropiada esos músculos que ya mencioné, ¿ok? Y eso evita que se mueva apropiadamente el hombro. Muy bien. Ok, vamos a seguir. Y la cápsula articular, como ya les platiqué, miren, esta es la cápsula articular del hombro. Es una estructura que siempre forma un manguito fibroso y se inserta en las superficies articulares y también se puede insertar en los rodetes cartilaginosos, como en el caso del hombro, pues hay un rodete articular. Esta articulación de nada más esta cápsula tiene ligamentos glenumerales superior, ligamentos glenumerales medio y ligamentos glenumerales inferiores. Cada ligamento tiene su inserción, cada ligamento tiene su relación anatómica y tiene su función. Por eso, estudiar una articulación lleva un poco de tiempo. Estudiarla bien, estudiarla de manera mediocre, pues cualquiera lo hace, ¿ok? Y esto que estamos viendo no es otra cosa que la cabeza, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, ¿ok? Pasando por la corredera bicipital. Muy bien. Y vemos una cara anterior de la articulación glenohumeral o articulación del hombro y una cara posterior de la articulación del hombro. Y como podemos observar aquí, tiene su receso, que se llama receso axilar, que se encuentra en sus fibras inferiores de esta articulación. Y este receso permite que nosotros rotemos nuestro brazo o podamos llevar nuestro brazo en un ángulo de 90 grados con dirección superior el codo, ¿ok? Y a ver, acá está. Desgraciadamente, miren, aquí, esa es una resonancia magnética. Vuelvo a repetir, porque después dan pena ajena. Si quieren ver superficies articulares, es radiografía. Ahí está una radiografía. Puedo ver bien la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea. Miren, la espina de la escápula, el acromio y la clavícula. Eso es lo que estoy viendo aquí. Hasta veo unas costillas, ¿ya lo vieron? Ok. Pero si tú quieres ver cómo está por dentro una articulación, cómo está por dentro su cartílago articular, que en este caso es un rodete articular, pues puedes pedir una resonancia magnética. Y miren, aquí hay un edema en la cabeza, lógico, del húmero. Este es el húmero, la cabeza humeral. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Y miren, observamos una ruptura del músculo, en este caso infraespinoso. Aquí le ponen otro término, subespinoso o infraespinoso, es lo mismo, ¿ok? Entonces se rompió y al romperse que se va a insertar en el troquíter, que es la parte más prominente del lógico del húmero en su cabeza, entonces aquí se rompió el ligamento, el tendón del músculo infraespinoso o subespinoso, y este tendón, como lo vamos a ver, se inserta en la cápsula articular y la desgarró, y por lo tanto tienen un derrame intraarticular. En el derrame intraarticular hay sangre y hay líquido sinovial, y eso genera aumento de presión en la cápsula articular, y pues tu paciente va a llegar llorando, ¿eh? Tu paciente no va a poder hacer la circunducción. ¿Alguien me puede decir qué es la circunducción? ¿Médicos? Un movimiento combinado de la rotación. La verdad no les entendí. A ver quién dice yo, solamente una persona. Es un movimiento circular. Es un movimiento que te permite rotación del hombro, ¿sí o no? Separación del hombro, aproximación del hombro y elevación y lógico descenso del hombro, la circunducción. Es un movimiento complejo. Bien. Entonces, no va a poder hacerlo.
Y tú no puedes diagnosticar esto con una simple placa. Tú tienes que diagnosticarlo con una resonancia magnética, pero nosotros los médicos tenemos que canalizar a este paciente cuando veamos la placa radiográfica en los rayos X, lo tenemos que canalizar con el especialista que sería el traumatología y ortopedia. Y el traumatólogo y el ortopedista, bueno, traumatólogo y ortopedista, que es el mismo, va a solicitar la resonancia magnética. Y ya cuando vea esto, pues va a operar el traumatólogo, ¿ok? Muy bien. Con respecto a los ligamentos, ya le dije que hay ligamentos extrínsecos, que son estructura fibrosa de tejido conectivo que refuerzan la cápsula articular y que viene de los tendones, ¿ok? Y los ligamentos intrínsecos son los propios que tiene la cápsula articular o los que están dentro de la articulación. Aquí les muestro la articulación de la rodilla, formada por el fémur, por la tibia y por la rótula. Entonces, esta articulación tibio, lógico, fémuro, tibio, rotuliana, pues eso es la articulación de la rodilla y por dentro tiene los ligamentos cruzados posterior, miren qué hermoso, y los ligamentos cruzados anterior, ¿ok? Que aquí lo vemos, ¿ok? Aquí vemos el cruzado anterior, es este, y aquí vemos el cruzado posterior y ligamentos menisco-femorales. Esta articulación, no hombre, es la más lesionada, sobre todo en los jóvenes por el fútbol. Ok, ahora quiero que aprendan. Ya vimos que hay tres tipos de articulaciones, móviles, semimóviles y fijas, que no se mueven, ¿ok? O diartrosis, diartoanfiartrosis y sinartrosis, que son lo mismo. Las articulaciones diartrosis, aquí le escribo diartrosis. Estas articulaciones diartrosis o móviles tienen géneros, ¿ok? Primer género es la articulación esferoidal o enartrosis. Característica de este género de articulación. En primer lugar, ¿es una sinovial? ¿Es una diartrosis? ¿O es una móvil? Quiere decir que lo puede decir de las tres maneras. Le puede decir, es sinovial, es diartrosis y es móvil, ¿ok? Son las tres maneras que se puede decir esta articulación. Entonces, esta articulación es diferente a las demás. ¿Por qué? Porque se llama esferoidal o enartrosis. ¿Qué característica tiene? Una superficie articular es esférica y otra superficie articular es cóncava, donde se aloja la esfera. Ejemplo de esta articulación, la articulación del hombro, ese es un ejemplo, y la articulación de la cadera. Entonces, cuando yo les pregunte en su examen, porque eso viene en su examen, y yo les pregunte, hey, ¿qué tipo de articulación en la cadera? Tipo. Ustedes de inmediato van a decir, es una sinovial, una diartrosis o una móvil. Puede venir esas opciones, ¿ok? Ok, ese es tipo. Ahora yo te pregunto, ¿qué género es la cadera o el hombro? Tú de inmediato dices, ¿es una esferoidal o es una enartrosis? Ok, vamos a hacer el ejemplo. Hey, escuchen bien. ¿Qué tipo de articulación es la articulación del hombro? Inciso A, diartoanfiartrosis. Inciso B, fija. Inciso C, diartrosis. ¿Qué pondría? Diartrosis. Es la C. Perfecto, muy bien. Ahora, otra. El género que pertenece a la articulación del hombro es plana, trocoides, semitrocoides o enartrosis. Enartrosis o esferoidal, si le hubiesen. Entonces ya están listos, hombre, ya están listos. Ok, vamos a seguir. Este es otro tipo de género. Acuérdense, ya vimos uno que se llama esferoidal o enartrosis. Ya dijimos que está en el hombro y en la cadera. Otro tipo se llaman condilias o elipsoidal. Quiere decir que pueden llevar cualquiera de esos nombres, condilias o elipsoidal. Entonces, con respecto a la condilia
o elipsoidal, aquí una superficie tiene forma de un cóndilo. Un cóndilo es como un huevo. Fíjense, un huevo no es redondo, es elipsoidal, ¿ok? Y otra superficie tiene forma de una cavidad donde se va a alojar ese cóndilo, ¿ok? Ejemplo de esa articulación, escuchen bien, es el radio y los huesos del carpo. Entonces la articulación radiocarpiana, ¿ok? El radio viene siendo la concavidad y los huesos del carpo vienen siendo el cóndilo, ¿ok? Entonces aquí podemos ver el cóndilo y lógico y el radio, entonces articulación radiocarpiana. Otro ejemplo de esa articulación que no se ve aquí y la dibujo con mucho gusto es el húmero, tiene su cóndilo con la superficie articular del cúbito. Entonces la articulación húmero-cubital. Entonces la articulación húmero-cubital y la articulación radiocarpiana son articulaciones, en este caso de género condilia o lisoidal. Lógico, tipo es sinovial, diartrosis o móviles. Ese es el tipo. Otro género, de articulación son las planas o artorias. Aquí es una superficie plana con otra superficie plana y se desliza. Un ejemplo de estas articulaciones son los huesos del tarso y los huesos del carpo, ¿ok? Entonces son los huesos del carpo, que el carpo te forma la muñeca, ¿estamos? Y el tarso te forma la parte que sostiene el pie, ¿ok? Entonces aquí no me voy a poner a ejemplo, articulación, vamos a poner un ejemplo, entre el escafoide y el semilunar. No, con que ustedes sepan que el tarso y el carpo son las articulaciones planas o artorias. Género, tipo, ya dije, se llama sinovial, diartrosis o móviles. Ok, seguimos. Otro tipo de articulación son las de encaje de recíproco o en silla de montar. Observen, por favor. Aquí hay una superficie convexa y aquí hay una superficie cóncava, ¿ok? Y ahora voy a poner de color, este fue un hueso, ahora voy a poner otro color, otro hueso. Oigan, si este es convexa, ¿cómo será la superficie que se articula con esto? Si esto es convexa, ¿con qué se articula? Con otra convexa. Con otra cóncava, ¿no? Exacto, porque tú tienes que meter algo convexo en algo cóncavo. Entonces, esto es convexo, pues viene algo cóncavo. Mire, ahí está. Oiga, si esto es cóncavo, ¿qué se va a meter aquí? Algo convexo, miren. Ahí está. Entonces, este tipo de articulación se llama encaje de recíproco o silla de montar. Y esta articulación viene siendo la articulación del dedo pulgar, ¿estamos? Entre el carpo y el metacarpo, ¿ok? Entonces la primera articulación, metacarpo, carpo metacarpiana. Y también viene siendo la articulación entre la clavícula, miren, la clavícula y el esternón. Entonces articulación esternoclavicular. Entonces la articulación esternoclavicular y la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo de la mano son articulaciones de encaje de recíproco o en silla de montar. Estas son articulaciones cabronas, ¿eh? ¿Por qué? Si este encaje de recíproco en silla de montar se llega a desplazar, la articulación se queda inmóvil, no funciona y es muy dolorosa. Siguiente género de articulación sinovial de artrosis o móviles, que es lo mismo, es la de pivote o trocoides. Aquí tienes un cilindro, miren, un cilindro que se articula con una cavidad, ¿ok? Ejemplo, la apófisis odontoides del axis. Axis, segunda vértebra, es lógico cervical, que sería C2, con la cavidad que sería el cuerpo, o mejor dicho, el arco anterior del atlas, ¿ok? Entonces, una de pivote o trocoides sería la articulación atlanto-odontoidea, atlanto-odontoidea. Otro tipo de articulación de pivote o trocoides es la cabeza del radio con el cúbito. Entonces la articulación radiocubital proximal
es también otro tipo de articulación de pivote o trocoides. Y tenemos las semitrocoides. Las semitrocoides, hagan esto, quiten la mitad de este cilindro y ya es semitrocoides. Semitrocoides o semipivotes sería la articulación entre la cabeza del cúbito más la superficie articular del radio. Entonces sería la articulación radiocubital distal, porque la radiocubital proximal fue pivote y la distal fue semipivote. Por eso puedes hacer supinación y pronación por las pivotes y las semipivotes, ¿ok? Otro género de las articulaciones sinoviales son las troclear o bisagras. Esa viene siendo la troclea del húmero y la superficie articular del cúbito. Entonces la articulación húmero-cubital es una troclear o de bisagra. ¿Ok? Y hasta aquí se acabaron. Entonces, volvemos a repasar. Vamos a ver. Género de las articulaciones sinoviales. El primer género es esferoidal o en artrosis. El segundo género es la condilia o elipsoidal. El tercer género son las planas o artorias. El cuarto género son encaje de recíproco o silla de montar. Y aquí tenemos dos géneros. Entonces tenemos quinto género, pivote o trocoides. Sexto género, semipivote o semitrocoides. Y séptimo género, troclear o bisagra. Entonces pregunta, ¿cuántos géneros hay de articulaciones sinoviales? Hay 7 géneros. ¿Ok? Y las otras articulaciones que tenemos son las articulaciones semimóviles o diartroanfiartrosis. ¿Quién es? La columna vertebral. ¿Ok? Entonces la columna vertebral tiene este tipo de género, diartroanfiartrosis o semimóviles, y a través de ciertas estructuras que ustedes ya estudiaron, que son los cuerpos de las vértebras, los discos intervertebrales, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, lógico, ¿se acuerdan que yo le dije que hay ligamentos transversos, ligamentos amarillos, ligamentos en este caso ligamentos vertebrales, ligamento interapofisario? Todo esto te va a delimitar los movimientos y nos va a llamar la articulación diartroanfiartrosis. Con que ustedes respondan que la articulación diartroanfiartrosis está en la columna vertebral, con eso es más que suficiente. Y sus características son semimóviles, ¿ok? Bien, ok, vamos a cambiar de color. Y tenemos las articulaciones inmóviles, que no tienen nada de movimiento y se le llama también sinartrosis o fibrosas o fijas, ¿ok? Entonces estas tienen, miren, se le pueden llamar articulaciones inmóviles. Le pueden decir sinartrosis, sin movimiento. Le pueden decir fibrosas y le pueden decir fijas. Quiere decir que tiene 4 maneras de llamarla, ¿ok? Y estas articulaciones inmóviles, sin artrosis, fibrosas o fijas, o sin movimiento, la primera que tenemos se llama sin fibrosis o sutura, como la sutura frontoparietal, ¿ok? El segundo, bueno, estas suturas tienen su género, estas suturas tienen sus géneros. ¿Cuál es la primera? La sutura dentada, como la que estamos viendo en la articulación del frontal con el parietal. Parecería que son dientitos que se están uniendo entre sí, son suturas dentadas. El otro tipo de sutura es la escamosa, que es la articulación entre el hueso parietal y el hueso temporal. Aquí hay unos biseles que parecen unas escamas. Miren, pues se llama escamosa. Porque es diferente. Aquí no tienes unos dientitos, sino tienes como unas escamas. El otro tipo de articulación se llama armónica, como los huesos propios de la nariz. Entonces los huesos propios de la nariz es una articulación de tipo armónica, porque articulas el hueso nasal derecho con el hueso nasal izquierdo. El otro tipo de articulación, no lo vemos aquí, se llama esquindilesis. Y esa es una articulación que tiene entre el esfenoides y el pómer, ¿ok? Y la otra articulación, si la vemos aquí, se llama gonfosis. Esas son las articulaciones de los dientes con las cavidades dentarias del maxilar superior y del maxilar inferior.
Entonces, vuelvo a repetir, esas serían las articulaciones. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántos géneros de articulaciones sin fibrosis o suturas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 géneros. ¿Cuántas teníamos de las sinoviales? ¿Se acuerdan? 7. Exacto, esta tenemos 5. ¿Cuál es la primera? La dentada, ejemplo, la frontoparietal, tiene dientitos. La escamosa, ejemplo, la parietal con la temporal. La sutura armónica, que sería las articulaciones de los huesos propios de la nariz. La esquindilesis entre el esfenoides y el vómer. Y las gonfosis, que son las articulaciones de los dientes con el maxilar superior y la mandíbula. Ok, tenemos otras articulaciones, ok, que nos permiten los movimientos que hace el Capitán América, ok. Entonces, esas otras articulaciones son la cisarcosis, esa ya se la ha mencionado su maestra. La cisarcosis es el movimiento de las masas musculares. Ejemplo, el dorsal ancho se desliza sobre el ángulo inferior de la escápula y el dorsal ancho se desliza sobre el trapecio, ok. Una cisarcosis que encontramos es donde está el triángulo de auscultación, que se acuerdan que lo delimitaron por el dorsal ancho, por el trapecio y por la escápula, ¿ok? También tenemos la cisarcosis entre los músculos lógico redondo menor, bueno, redondo mayor, redondo menor, ahora sí, y los músculos, no, perdón, estoy regando, músculo romboides menor, ahora sí, romboides mayor. Y si yo quito esos romboides menor y romboides mayor, pues abajo voy a encontrar los músculos serratos posteros superiores. Esos tienen igual una cisarcosis. Y ahora sí, perdón, redondo menor, redondo mayor, tiene cisarcosis con los músculos que se insertan del brazo al tórax, ¿ok? Muy bien. Entonces, cisarcosis es el movimiento de las masas musculares. Y tenemos otro tipo de articulación que se llama sindesmosis. ¿Cuáles son esas articulaciones? Es la unión de los huesos largos, como la sindesmosis que une el radio con el cúbito. Hay otra sindesmosis, ejemplo, la unión que tiene la tibia, vamos a dibujar aquí la tibia, la verdad es fácil de dibujar, ahí está la tibia, el malleolo medial, ¿ok? Y el peroné, vamos a dibujar el peroné, ¿ok? Ahí está el peroné, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la tibia y aquí tenemos el peroné, igual también tiene esta membrana. Entonces, las sindesmosis son las membranas interóseas. Son las membranas interóseas que unen dos huesos, el radio con el cúbito en el antebrazo y la tibia y el peroné en la pierna, ¿ok? Esa se llama sindesmosis. Y esa sindesmosis permite el paso de vasos sanguíneos, de nervio, y permite que, lógico, esto tenga supinación y tenga pronación, y en este caso de la pierna permita la rotación con respecto a la rodilla, que son rotaciones leves, ¿ok? No podemos aquí tener supinación y pronación como en el brazo. Muy bien, la paciente egresó con un plan de fisioterapia, seguimiento de controles periódicos y al cabo de 2 meses le costó esta chiquitita, se encontró resultados satisfactorios, se hizo una radiografía y miren, ya tiene su callo óseo, este es el callo óseo, ¿ok? Junto con este. Hay varios callos óseos, lógico, porque le colocaron, ¿se acuerdan? Unos fijadores, ¿ok? Con rango de movilidad conservado con ligero cúbito en varo de 14 grados. Significa que lentamente con los ejercicios que va haciendo ella va a lograr los grados. ¿Qué significa esto? Que cada articulación tiene grados, ¿ok? Está muy interesante la cuarta unidad, ¿eh? La cual ha venido mejorando. Todo lo anterior consideramos que el resultado postoperatorio es satisfactorio con buenos resultados funcionales. Significa que no solamente vas a operar una articulación, sino tienes que verificar si esa articulación, lógico, está funcionando, ¿ok? Muy bien. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Yo sí tengo ahora sí una duda. Dígame. ¿Qué pasaría si en dado caso que la pacientita, dado caso fallase, bueno, no tuviese buenos resultados? ¿Qué se haría en ese caso?
Bueno, en estos casos se tendría que revisar de nuevo la cirugía a través de una radiografía. Acordémonos que esta chiquita se fue con los clavos, ¿ok? Se fue con los medios de fijaciones, pero también se fue con un yeso, ¿ok? Porque no pueden manejar aquí. Ya después de retirar, en este caso el yeso y los clavos, empieza la rehabilitación. Pero si llegase a haber alguna afectación que haya hecho el material o que desgraciadamente la fractura no haya consolidado, entonces no queda otra que hacer una segunda intervención, ¿ok? Y seguir con la rehabilitación. Aquí va a depender del cuidado de los padres y del cuidado de la niña, definitivamente, no tanto de la parte del médico. Muy bien. Entonces, no sé si pude resolver su duda. Por supuesto que la resolvió. Lógico, no es lo mismo tener una fractura de un niño, hombre, la fractura del niño